Listo. Vamos a colocar entonces la pantalla. Listo. Hoy comenzamos entonces a trabajar el módulo 2, que lo que trata es sobre es un aprendizaje en acción y las clases virtuales. La parte del aprendizaje como tal tiene que ver con sus pagas. No sé si alguno de ustedes ya comenzó con sus pagas. Si no, pues la idea es que durante estos 6 meses que va a durar este módulo 2, pues puedan hacerlo, ojalá durante todo el proceso de las pagas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos resulta. La idea es que el objetivo general es que aprendan y al mismo tiempo trabajen la equidad de género, ¿no? En la práctica. En teoría, los pagas ya los comenzaron a desarrollar desde el módulo 1. No sé si ya tienen algo escrito al respecto, pero la idea es que, bueno, continúen aprendiendo más sobre temas de género, que son claves, ¿no? Para que puedan manejar este tema en la cadena de valor de café. Y la diferencia de este módulo con el anterior es que aplicará sus conocimientos en su trabajo como embajador AAA y como agentes de cambio, por lo que uno de los objetivos es que implementen pues de forma satisfactoria sus pagas, y para eso vamos a estar como apoyándoles si ustedes necesitan algo, etcétera. Pues la idea es que estemos contactados. Por cierto, ¿alguno de ustedes no iba a crear o no sé si tienen un chat de WhatsApp para poder, digamos, comunicarnos y como responder preguntas, etcétera, que creo que todos se pueden beneficiar? Si alguien tiene una duda con un paga, me escriba y se pueda hacer. Entonces, si quien lo tiene, ahorita paso, bueno, aquí lo voy a poner en el chat, voy a poner mi teléfono, cosa que si me añaden será fabuloso. No sé quién de ustedes maneja el chat. Vamos a ver, aquí va. Listo. Entonces así se podrían estar comunicando conmigo en caso de que tengan alguna duda y que tal vez pues los pueda apoyar con lo que sea que necesiten. Este módulo va a tener una duración de 6 meses y más allá de las clases virtuales van a poder aprender de acuerdo a su horario, y la idea es que se complemente el aprendizaje compartiendo tanto las lecciones aprendidas como las buenas prácticas con sus compañeros. Entonces, de ahí que nos serviría muchísimo tener ese chat. Una consulta, Inés. Dime. Teníamos un chat donde estaba Mari G. Ajá. ¿Hacemos o la incluimos ahí? La podemos incluir, podemos usar ese mismo. No hay problema, más bien inclúyeme nada más. Ok, sí. Sí, Mari Va. sigue trabajando en el desarrollo de todas estas metodologías y ella está viendo también toda la región. Entonces, en realidad estamos trabajando en conjunto, no hay problema. Ok, entonces, bueno, este módulo se usan, dijimos, ¿no? 2 rutas de aprendizaje. Por un lado, está la práctica por medio de sus pagas para que ustedes puedan entender ya a nivel práctico su rol como embajadores AAA y su rol como catalizadores, ¿no? De lo que hablábamos la otra vez cuando nos encontramos esa chispa que genera los cambios que se requieren tener. Y la idea es que puedan profundizar su aprendizaje por medio de estos webinars sobre temas de género, ¿no? Y que todo eso lo puedan aplicar en sus contextos de trabajo, enfocándose en los hogares productores de café. La idea es que puedan practicar, pero también reflexionar sobre las diferentes estrategias, habilidades para catalizar. Van a ver que algunos compañeros pues van a estar manejando algunas acciones que pueden ser muy útiles también para ustedes, compartir, etcétera, ¿no? Que la idea es cómo logramos mejorar la posición de las mujeres y hombres a que estén en una posición más igualitaria
y que pues también se facilite el empoderamiento de las mujeres, que por mucho tiempo ha sido muy relegado a la esfera doméstica. Y la otra ruta de aprendizaje es precisamente esa parte teórica para ayudarlos como a reflexionar, a visibilizar todo lo que ustedes, incluso ustedes mismos, ¿no? A nivel ya personal, sus propias creencias, sus valores personales, todos sus propios conocimientos sobre igualdad de género en sus vidas y en el trabajo. Entonces, básicamente, lo que vamos a trabajar es una estructura en donde la estructura de hoy, digamos, del taller de hoy, más o menos la logística era esa, la que le explicaba, las 2 rutas. Este tema de conocimiento de hoy que vamos a tratar sobre discriminación y sobre temas de igualdad para que les quede claro cuál es la diferencia entre igualdad de género y entre equidad de género. Vamos a generar algunos puntos de reflexión. Todos han recibido la guía que les envié, que es como la guía del tema. Lo ideal es que ojalá los puedan revisar antes de cada taller. También voy a tratar de enviárselos con mayor anticipación para que puedan organizarse en sus tiempos y poder manejar eso. Por lo menos una semanita antes para que tengan chance de hacer eso. La idea es hoy también que puedan ver lo que les voy a presentar, toda la parte teórica, pero siempre tratando de analizarlo como en su contexto. Pero y esto funciona así, pero es que los productores que hemos visto, los caficultores que hemos visto, piensan de esta forma, cómo lo abordamos, cómo, no sé, todas las ideas que surjan, pues lo vamos a ir trabajando. Y al final, pues van a tener un espacio para hacer preguntas y todo eso. La logística en general de estos seminarios es que puedan participar todos los que ya han hecho el módulo 1, pero igual yo creo que la vez anterior me acuerdo que habían incluido a algunos otros compañeros que querían ser parte o que querían escuchar. Yo creo que no hay ningún problema si están de escucha, aunque como digamos para mí pues voy a tratar de darle seguimiento a cada uno de ustedes. Pero igual, o sea, como si quieren tener compañeros escuchando, tratando de aprender un poco, pues bienvenidos, ¿no? Aquí están con nosotros. Ya me los imaginaba. Qué bueno, saludos a todos entonces. Sí, estos temas yo creo que siempre van a ser súper útiles y van a ayudar como a profundizar, ¿no? Igual si hay dudas, preguntas, pues a través de ustedes también lo pueden hacer en el chat y todo eso para que todos podamos quedar como más claros. La idea es mejorarnos todos, siempre todos. Entonces, la idea es que puedan pues preguntar y comparten sus reflexiones, ¿no? Quitando, igual interrumpir, somos poquitos, somos un grupo chiquito, entonces realmente podemos tratar de trabajar esto como una conversación más que un curso o un webinar, ¿no? Como una tertulia, ojalá fuera tarde, nos tomemos un cafecito y todo eso, ¿no? Entonces tratar de verlo como una tertulia, como una conversación. Va a durar aproximadamente 60 minutos y la idea pues es que ustedes tengan acceso luego también al link de la grabación de esta actividad. Y ahí está nuevamente mi WhatsApp para poder comunicarnos y todo eso. Yo tengo el WhatsApp abierto en caso de que hay algún problema, aunque creo que están juntos todos, ¿verdad? Entonces creo que no vamos a tener problemas de comunicación. Vamos con la primera parte de una vez, a trabajar un poquito sobre recordar un poquito lo que implica el género, ¿no? El género en sí se refiere a las relaciones sociales, es una relación social entre hombres y mujeres, ¿no? Que va marcando como sus diferencias y esto aplica y se diferencian entre clases, etnias, etcétera, ¿no? Dependiendo del dónde estás, a veces son unas relaciones totalmente diferentes. Y ha sido construida por la sociedad precisamente por eso. No es algo que tiene que ser, sino que ha ido construyéndose a lo largo de la conformación de nuestra sociedad y ha sido moldeada por creencias, por normas, por valores de la sociedad en la que se vive hasta que algún rebelde dice, hey, esto no puede ser, ¿no? Hagamos las cosas de forma diferente. Así es como ha
toda la evolución humana históricamente se ha dado por eso, porque se ha cuestionado eso que se considera normal, etcétera, ¿no? Entonces esa construcción social, ustedes se acuerdan de los muñequitos estos en un video que vieron en el módulo 1, donde se nace niña, si se nace niño, automáticamente te dicen qué hacer, cómo vestir, cómo cortarte el cabello, cómo sentarte, cómo caminar, qué hacer, qué no hacer, etcétera, y te van definiendo como un rol y tu estatus. Así tienes que ser, ¿no? Solamente por los genitales que tienes. Y entonces, lamentablemente es así como se ha construido. Y por lo general, pues nuestra sociedad ha desarrollado una relación de género más binaria, en donde solo se reconoce género femenino y género masculino, cuando en realidad en la naturaleza también existen como polos, donde la mayoría tal vez está o muy femenino o muy masculino, pero hay otros que están en la misma naturaleza se da, que no están, digamos, en el, si imaginémonos una campana de Gauss, ¿no? La mayoría va a estar acá, en todo este centro, y algunos van a estar más orientados a lo femenino y algunos más hacia lo masculino en cuanto a sus expresiones, por ejemplo, de género, en cómo quieren ser. Entonces puede ser de que hayan personas de que nacen con la genitalidad femenina, pero se autoperciben más masculinos o al revés, y no necesariamente eso implica que tienen una diferencia a nivel de su orientación sexual. Pueda que su orientación sexual siga siendo heterosexual y no homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas diferencias dentro de la naturaleza que se van dando. Pero en fin, nuestra sociedad lo que ha construido es básicamente una relación entre femenina y masculina, entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces a menudo todas estas relaciones de género se perciben como naturales y son relacionadas con el sexo y la reproducción, ¿no? Sin embargo, en realidad son conceptualmente diferentes. Lo mismo para los roles de género. Las relaciones de género van a depender del contexto social y cultural, ¿no? Y van a cambiar con el tiempo. Probablemente nuestras abuelas tenían un rol de género mucho más marcado al rol de género que tenemos ahora, ¿no? Tal vez hace muchos años las mujeres ni siquiera tenían el derecho de poder recibir educación. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Por lo menos hay varias cosas que ya se han mejorado en términos de igualdad, ¿no? O de igual con el caso de los hombres, siempre pensemos que cuando hay una desigualdad de género, no solamente perjudica a la mujer, puede también perjudicar al hombre. Entonces, algo así como que naciste hombre y obligatoriamente tú tienes que encargarte del campo y hacer todo el trabajo que consideramos duro porque eres hombre. Entonces, también se siente como esa carga sobre cualquiera simplemente por la genitalidad, ¿no? Entonces, y esto también va a cambiar de una región a otra, ¿no? De un país a otro. Por ejemplo, la educación hace unos años era solo para los hombres, ¿no? O como hablábamos en Guatemala, ser ingeniera agrónoma, por lo menos en la escuela de agronomía, esa es la escuela técnica agrícola, algo así, de allí de Guatemala, hasta el 2009 no se admitían mujeres, no se permitía el ingreso de las mujeres ahí y recién ahora pueden. Y el hecho que puedan no significa probablemente que tengan un número alto de mujeres admitidas. No sé los números en este momento, pero no creo que yo haya logrado como un cambio significativo. Si estamos hablando que muy recientemente se cambió eso. Ahora, eso implica que las relaciones de género van a ser a menudo desiguales, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la caminata de poder que hicieron en el módulo 1? En esa caminata de poder pudieron ver que hay desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres, o entre jóvenes y mayores, etcétera. Y todo esto va a generar como que algunos van a tener más privilegios que otros. Entonces, por ejemplo,
una mujer que ha recibido educación, que ha podido disfrutar de una economía mucho más alta, etcétera, pues probablemente va a tener muchos más privilegios que una mujer indígena, nacida en la pobreza, criada en la pobreza, con un montón de hermanos, con un montón de responsabilidades, etcétera, porque va a ser como mucho más, sus privilegios van a ser como mucho menores comparados con otros, y por lo tanto le va a costar más lograr o acceder a las mismas oportunidades que otras personas. No igual un hombre de campo, con poca educación, con escasa educación y criado y en pobreza, pues va a tener mucho menos oportunidades que tal vez un hombre que ha podido acceder a educación, que ha podido tener, digamos, trabajo inmediatamente, apoyo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso genera desigualdades. Ahora, las características de la identidad de una persona, como la etnia, la edad, la clase, la religión, etcétera, son otros aspectos claves que van mucho más allá del género y que tienen un impacto en las relaciones de género entre las personas, ¿no? El género a la larga es transversal, ¿no? Atraviesa todos los ejes: género, etnia, raza, clase, discapacidad, etcétera, ¿no? Y cuando se unen y se cruzan pueden generar todavía mucho más desventajas y marginación de formas específicas. Hasta aquí, ¿les queda claro el concepto de entender el género como una relación o una construcción social que ha sido construido por la sociedad? ¿Lo entienden? ¿Tienen dudas? Aprovechen porque somos poquititos. ¿No? Yo veo que Pablo está así como... Todo bien, todo bien. Aprovechen a aclarar dudas que pudieran tener con temas de género, ¿no? En general, por ejemplo, con temas transgéneros y todo eso. Yo les cuento algo personal. Como fui criada también de forma muy tradicional en una escuela religiosa, todo eso, cuando estaba en la universidad estudiando agronomía, de hecho, uno de mis mejores amigos era gay. Bueno, eso me dijo después de 3 años. Y lamentablemente la reacción que yo tuve inicial fue muy negativa, muy discriminatoria hacia él, ¿no? Como juzgando que eso está mal, que es que la Biblia dice que eso no tiene que ser así. Yo recuerdo haber sido muy dura. Y después, en base a darme cuenta, porque me sentí muy mal de haber actuado así, empecé a buscar información y tratar de entender cómo funciona, de qué se trata, cómo lo apoyo, etcétera. Y ahí fue donde empecé a meterme más en temas de inclusión, de diversidad, de entender y reconocer que lamentablemente existen muchos prejuicios que nos hacen discriminar a los demás, que nos hacen generar dolor a los demás y también generar injusticias. Y yo me comprometí personalmente a entender más todo este tema, a aprenderlo y a no volver a generarle daño a nadie desde el punto de vista de la discriminación, o sea, por lo menos conscientemente no discriminar a nadie y tratar de ser, y menos a un ser querido, ¿no? Como era mi mejor amigo en la universidad. Entonces, realmente me tocó mucho aprender sobre este tema. Entonces, si alguno de ustedes quiere saber más y todo eso, pues también ya sabe, ¿no? Me puede contactar y todo y podemos conversar un poco más. Veamos entonces el tema de igualdad de género. Cuando queremos ver qué es la igualdad de género, primero empecemos por entender, ok, que hay igualdad en sí. Igualdad existe cuando hay igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, la desigualdad de género es una característica de la mayoría de las sociedades donde los hombres en promedio están mucho mejor posicionados en las jerarquías sociales, económicas y políticas. Y no necesariamente, y la desigualdad en sí puede no necesariamente depender de leyes, puede que haya leyes que apoyan la igualdad en general,
pero que la cultura, como vimos anteriormente, todas las relaciones de género las construye la cultura, la sociedad y todo eso, pues va a generar desigualdad a pesar de que las leyes son iguales para todos. Entonces la desigualdad de género no se perpetúa exclusivamente a través del acceso y control de los recursos en sí, de los recursos materiales y todo eso. Entonces, hay otras cosas detrás, como las normas, los estereotipos de género que refuerzan esas identidades y restringen el comportamiento, ¿no? Como por ejemplo cuando decían, hey, eres hombre, no puedes usar el cabello largo, no sé, tienes que usarlo, no puedes usar aretes, ¿no? Lo otro, o eres mujer, tienes que sentarte de esta forma, tienes que hacer lo otro. Entonces te van marcando, son normas no escritas, pero que la sociedad de alguna forma va marcando sobre cómo tienes que responder y cómo tienes que ser dentro de ese rol, ¿no? Y todo eso pues va a conducir a una desigualdad. Entonces, básicamente, la igualdad de género es, o sea, si lograríamos esos derechos, responsabilidades y oportunidades iguales entre todos, pues se lograría la igualdad, pero estamos bastante lejos de eso todavía. Y hay que entender, y otra vez lo vuelvo a repetir, que la igualdad de género no es un asunto solo de mujeres, sino va a involucrar y va a afectar también a los hombres, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que cuando hablamos de equidad de género, no pensar de que, mira, se está victimizando solo la mujer, que esto, que lo otro. Es cierto de que a nivel de, sobre todo de derechos, responsabilidades y oportunidades, está bastante desbalanceado en contra de la mujer, pero también los hombres sufren de la desigualdad. Y lo vamos a ver después en algún momento con el peso enorme que hay sobre las responsabilidades que tiene que tener el hombre, sobre todo a nivel económico, una responsabilidad de ser fuerte, de suprimir emociones y de todo eso. Pues hay mucha afectación y afecta muchísimo también en nuestras mismas relaciones sociales, relaciones de pareja, relaciones familiares y todo eso, y hace que en realidad la desigualdad de género termina siendo dañina para ambos géneros a la larga. Entonces, de ahí la importancia de poder trabajarlo. Vamos a ver hasta aquí cómo lo hemos ido entendiendo. Como somos tan poquitos, pues lo podemos conversar más. Y quisiera saber, ahí voy a decir como, voy a agarrarlos aquí como para conversar entre todos. Después de finalizar el módulo 1, y ¿han visto ustedes ejemplos de igualdad de género entre los caficultores en las áreas donde ustedes trabajan? A ver, voy a comenzar veo pensando a Edwin. Van a hablar todos igual. Sí, hemos notado cierta diferencia, principalmente en la participación en eventos de capacitación. Hace mucho, digamos, mucho tiempo atrás, pues no se tenía ahí la participación de mujeres en eventos de capacitación, pero pues se han tratado la manera de promover algunas actividades para involucrarlas y tal vez no lograr a lo que uno quisiera, ¿verdad? Pero creo que ya se ha iniciado el proceso y sí se han visto cambios en relación a ese tema, ¿verdad? Ok, entonces sí estás viendo más igualdad, por lo menos en el acceso a la capacitación. Pablo, ¿qué dice? Pues sí, es que estoy un poquito confundido porque no sé si el tema de si hay igualdades, si está disponible para ambos, ¿verdad? Porque si lo vemos de si está disponible para ambos, porque así como decía Edwin, que hay oportunidades para que asistan a capacitaciones, para que se eduquen,
ambos, hombres y mujeres, pero ¿qué pasa con el tema de que no quiero, ¿va? Porque me da pena, me da vergüenza, no quiero participar, ¿verdad? Entonces, no, la igualdad va porque está disponible y ya depende de la persona si quiere o no quiere, pues, o sea, al final. Sí, ahora vamos a ver precisamente que esto también tiene mucho que ver con los intereses y también con las necesidades que tengan las personas. Y muchas veces cuando por tantos años ha estado construida cierta creencia sobre qué me corresponde a mí, qué debo hacer o qué no debo hacer, y que de pronto tengas acceso a estas capacitaciones, pueda que de inicio pienses que no te interese, pero poco a poco cuando empiezas a ver de que, por ejemplo, a los vecinos en donde están participando la mujer y el hombre y están mejorando sus niveles de ingresos y todo eso, pueda que ya le comience a interesar, ¿no? Entonces, eso también se va construyendo, es parte precisamente de toda esta problemática. Y sí, son cambios que probablemente van a ser lentos hasta que realmente se perciba esa necesidad de querer esas cosas. Igual en algún momento también, o lo ideal sería que simplemente haya esa diferencia por individuos y habrán individuos, sea mujer, hombre o extraterrestre, como dice mi hija, que pueda que simplemente no le va a interesar y está bien, ¿no? Y habrá gente que no le va a interesar del todo y también, o que sí le va a interesar, perdón, y que también va a estar bien. Pero lo importante es que ya es por decisión propia del individuo y no tanto por todas esas creencias arraigadas y por esa desigualdad tan arraigada. ¿Sí? Y solo decía en la guía sobre, no importa si son hombres, en el tema de igualdad, ¿verdad? De género, no importa si son hombres, mujeres o intersexuales, dice. Y en la definición de que por el tema de anatomía reproductiva no se ajusta a ninguno de los dos, no sé, géneros, ¿no? Ajá, O a ajá. alguno de los dos sexos, si es hombre, no sé si se refiere a hermafroditas o ¿cómo es? Sí, también es que, a ver, el término Es intersexual, intersexual. sí, se usa para diferentes afecciones. Por ejemplo, una persona puede nacer con una anatomía reproductiva que no se ajusta, ¿no?, a esa definición. Sí, hay hermafroditas. Me sorprendía que hace poco un amigo me decía, no, un amigo médico, es un porcentaje alto, era como un 0.05 o algo así de la población, que puede nacer hermafroditas en diferentes proporciones, pero eso no necesariamente implica que tiene un cambio en su identidad, ni en su identidad sexual, ni en porque son tres cosas, ¿no? Está como el género, si eres XX, XY, etcétera. Si además externamente tu anatomía reproductiva es de acorde con eso, si es acorde con el XX o con el XY, que en teoría es tuyo, o si además eso implica un cambio en su identidad, pueda que su identidad como tal sea diferente del XX o del XY y se sientan y se perciban diferentes, o además eso puede ser diferente de la atracción sexual, porque pueda que sigan siendo heterosexuales o pueda que sean homosexuales. Entonces, son como tres categorías diferentes. A mí me costó entender como esa diferenciación entre esas tres cosas, que estaba en tu género como tal, si eres XX o XY. El otro era la expresión de género como tal, que es también natural, biológica, o sea, tu anatomía reproductiva no necesariamente puede corresponder a si eres XX o XY, ¿no? Y además de eso, no necesariamente nada de eso implica o define si vas a ser heterosexual o homosexual,
o si tienes una identidad diferente, si te identificas como hombre, si te identificas como mujer. A veces incluso hasta eso se convierten en ciertas construcciones sociales. Entonces, en estos casos, lo importante es que se pueda respetar el derecho de cualquier individuo, sea cual sea, que entre en cualquiera de esas categorías, del de la mayoría, por ejemplo, que va a ser tal vez un XX, ¿no? O un XY, que tiene y corresponde con absolutamente todo lo que consideramos normal. Entonces, todo eso se va como abarcando. Aquí lo importante de trabajar estos temas es, y eso nos lleva al siguiente tema, es que precisamente ninguna diferencia tuya debería ser una opción que haga que te discrimine, que te reste derechos, que te reste oportunidades o que te reste o te sume responsabilidades, ¿no? De eso se trata. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. A ver. Si usted conoce a una persona agrónoma que no forma parte de este programa de fortalecimiento de capacidades de género, ¿cómo le explicaría la definición de la igualdad de género en la producción de café? Estamos hablando de igualdad de género en el ambiente laboral en el que estamos trabajando. Y se lo explicarían a otro colega agrónomo que no es parte de este programa. ¿Cómo le explicarían? ¿Cómo le dirían cuál es la definición de la igualdad de género a esta persona? Entonces ahora le toca a Catherine. Ok, mucho gusto. Hola a todos. Pues, ¿cómo explicaría yo solo en relación a la caficultura? Es la pregunta, ¿verdad? Más que todo, sí, o sea, ¿cuál es la definición de igualdad de género? Y lo puedes usar algún ejemplo de café o algo así. Aquí lo que trata es simplemente de ponerte como en el ambiente. Si tienes un colega que es ingeniero agrónomo también y que no sabe nada de este tema y te dice, Catherine, ¿qué es eso qué significa igualdad de género y por qué se está viendo en café? Ok, hablando de igualdad de género, pues yo le diría que es cuando tienen los mismos derechos, responsabilidades, ¿verdad? De igual manera, tanto hombres y mujeres, que por ejemplo, no solo el hombre tiene la responsabilidad de mantener, por ejemplo, en este caso, en la caficultura se ve que se dice que solo el hombre tiene la responsabilidad de mantener el hogar, ¿verdad? Con el cultivo de café, por ejemplo, que solo ellos pueden trabajar. O las mismas oportunidades para las mujeres de que puedan asistir a capacitación, de que puedan trabajar en algunas áreas del cultivo y que tanto para el hombre como para la mujer pues tienen las mismas responsabilidades, porque al final puede ser que las tareas del hombre sean unas y las tareas de la mujer sean otras, pero al final los dos están apoyando en cultivar el café, ¿verdad? A veces se ve de la manera que a la mujer se le ve como un apoyo nada más, no como un trabajo que requiere remuneración también, ¿verdad? Y a veces también le carga toda la responsabilidad al hombre, que él es el que debe mantener la casa, ¿verdad? Sino que sería que ambos tienen las mismas responsabilidades, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Catherine. Julio, ¿querés agregar algo o ya crees que ya Catherine lo completó todo? Pues mucho gusto. Es cabal, como decía Catherine, ¿verdad? De repente entender que en el pensamiento de las personas y principalmente en los temas de la sociedad, y cuando se dice yo tengo estos derechos, yo tengo esto y yo puedo hacer esto porque soy hombre. Las mujeres no, porque históricamente las mujeres, ellas hacen esto. Yo creo que en la comprensión o en la transmisión de conocimientos o de información que podemos nosotros darle a las personas es cómo
esos pensamientos o eso que yo deseo para mí debe de ser igual para todas las personas. O como en el sentido de donde yo dijera, para estar bien una persona tendría que tener el derecho, las oportunidades, las responsabilidades, los beneficios, y que todo esto no se piense yo, para mí, o para los hombres, o para cierto sector, sino cómo todos podemos vivir de la misma manera. Por supuesto, cada quien toma sus propias decisiones, ¿verdad? Pero cómo todo esto sería un poco más justo y que sea disponible para todos, ¿verdad? Entonces, de repente poner en contexto a las personas y decir, ok, si tú eres hombre, ¿qué piensas, verdad, en estos temas, verdad, en todo lo relacionado? Ok, y tú amas a tu esposa, tú amas a tus hijos, varones, tú amas a tus hijas, ¿qué piensas, verdad? Entonces, de repente, de esa manera se puede ir contextualizando un poquito a las personas, haciendo esa sensibilidad, ¿verdad? Excelente, Julio. Qué lindo, sí. Me encanta que ustedes no solamente entienden bastante bien los conceptos, sino que tratan de ver cómo se contextualiza digamos, los conceptos como tal, de acuerdo a las realidades que están observando, ¿no? Y tratar de ver de forma más empática cómo logras sensibilizar con el tema. Excelente, muchas gracias. Ahora esto nos lleva a otro tema. Y que lo tocaste porque tocaste algo importante, Julio, que tiene que ver con el dolor. Y es que para mí siempre que pienso en discriminación, pienso en dolor, porque toda persona que es discriminada tiene un dolor emocional, ¿no? Te genera eso. Y la discriminación es precisamente esa negación sistemática de los derechos, ¿no? A ciertos grupos por causa de alguna diferencia, ya sea su identidad, sus creencias, su género, lo que sea que lo haga diferente, ¿no? Entonces, el otro, ¿no? Y lamentablemente, y esto también me tocó aprenderlo cuando inicié ese proceso del que les hablaba, es que lamentablemente todos en algún momento discriminamos, ya sea consciente o inconscientemente. Discriminar no necesariamente es malo en el sentido que uno muestra, uno genera diferencias, ¿no? O agrupa. Entonces, pero el tema es cuando crees que otros merecen menos que tú, cuando sientes, que expresas o percibes que alguien tiene más derecho a unas cosas que a otras, ¿no? Y desde ahí vamos generando un montón de problemas de desigualdad en nuestra sociedad, ¿no? No solo con el género, sino con todo, como decíamos, con todo lo que interlaza todo eso, ¿no? Y una forma pues muy habitual de discriminación es la idea de que un género o la forma de expresar el género va a ser mejor que otra, ¿no? De lo que hablábamos ahorita, de todas esas, de que además del género binario femenino masculino y existen todas esas otras diversidades, también aparte, además de la discriminación de género, donde la mujer de algún modo ha tenido un papel donde ha tenido menos acceso a muchas oportunidades y derechos y todo eso, nuestra sociedad también se va como más allá, fuera de lo que no consideramos normal, pues también hemos logrado discriminar mucho a otro tipo de expresiones, ¿no? Y entonces, o considerarnos mejor solo por el hecho de no estar como en esas minorías, porque son minorías, que están fuera de la campana de Gauss, ¿no? Y decir, mira, no sé, yo soy mejor que otro porque estoy dentro de lo normal. Entonces eso también ha generado mucho dolor, mucha, eh, esa percepción de que no mereces este estado de igualdad. Entonces, entendamos otra vez que esta definición de roles es un fenómeno muy cultural. Los roles pueden variar de una comunidad a otra. Entonces, no necesariamente el rol que se le otorga a la mujer guatemalteca va a ser el rol que se le otorga en Suecia a las mujeres o en Pakistán, ¿no? A lo que creen que tiene que hacer la mujer o cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Todo esto tiene que ver en cómo se ve a nivel cultural.
Pero la forma, ¿no?, en la que las sociedades y las culturas ven y tratan a las personas de manera distinta según su género o o su sexo en sí, está marcada por amplias tendencias globales. Es decir, a nivel general en el mundo, todavía, por ejemplo, no se ha alcanzado ni en el país más desarrollado del mundo, aún no se ha alcanzado realmente la igualdad, ¿no? Esos, incluso los datos de Naciones Unidas de este año todavía eran tristes en cuanto a la igualdad de la mujer y todo este tema de roles y responsabilidades que todavía no se ha logrado eso, ¿no? Bueno, muchas culturas discriminan a las mujeres y a las niñas debido a la errónea suposición de que las mujeres son inferiores a los hombres. Todavía recuerdo, no sé si ustedes vieron, fue el año pasado en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, donde uno de los diputados, un parlamentario ahí, dijo que las mujeres no tenían la misma inteligencia que los hombres. Y, o sea, fue claro, salió en las noticias y todo eso, pero era algo que uno decía, pero ¿cómo? Es absurdo, ¿cómo es posible que a estas alturas del mundo, en Europa, en un parlamento, todavía hayan personas que piensen así, ¿no? Y todavía sorprende que lamentablemente todavía hay gente en lugares donde no nos lo podemos creer, pero que todavía piensan de esa manera. Entonces, esto va a implicar, pues, que muchas mujeres y niñas tienen menos acceso a la educación, a la salud y a las oportunidades económicas que tal vez sus amigos hombres, que sus familiares hombres o compañeros de sexo masculino. Ahora les voy a dar datos de Guatemala, por ejemplo, donde es alarmante la diferencia de pagos del salario percibido por mujeres respecto a sus compañeros hombres para las mismas posiciones de trabajo. O sea, el mismo trabajo se paga mucho menos a las mujeres. Y de hecho, Guatemala está considerado el segundo país más desigual en Latinoamérica después de Haití. Entonces eso nos indica que todavía hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no?, en Guatemala. Y esto también se ve en las familias, ¿no? La preferencia de los hombres sobre las mujeres pueden suponer que las mujeres y las niñas tengan menos acceso a la comida, por ejemplo, que se espere para que primero sea el hombre el que reciba más. Eso le pasaba a mi mamá. Era como que le decían a ella, no, que su hermano venga, él primero come, se sirve, etcétera, y ella básicamente lo que tenía que hacer era lavarle los platos al hermano, etcétera, y como siempre la mujer en una posición de inferioridad, ¿no? Y esto también pues se va a esperar de que las mujeres pues trabajen más en el hogar, sean las encargadas de cuidar a los niños, etcétera, y que no puedan ir a la escuela. Pero también a nivel de hombres, como no se espera lo contrario, recuerdo una amiga guatemalteca precisamente que me decía que iba a sus clases de natación con su hijito recién nacido, y había un papá que era estaba encargado de la crianza de su hijo y que también se metió a la piscina con su bebé chiquitito para que aprendan a nadar. Y todas las mamás, las otras mamás guatemaltecas, lo discriminaron. Se reían, hacían grupos, no lo querían unir al grupo, se burlaban de él porque qué barbaridad, porque ese era el encargado, etcétera, ¿no? Entonces, también muy triste de que es tan arraigado el machismo que no se permite ni siquiera que un papá pueda amorosamente cuidar de su hijo, disfrutar también de esa crianza, de enseñarle a nadar, en este caso, bebé, etcétera, ¿no? Entonces, todavía es donde uno dice, wow, sí, cómo se ve ese impacto negativo de la desigualdad tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en resumen, la discriminación de género va a causar desigualdad, va a restringir, excluir y limitar derechos y oportunidades a las personas por su género en este caso, y va a reforzar o incluso crear desigualdad de género, ¿no? Eso es lo que genera la discriminación. Entonces, vamos ahora a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cómo afecta la discriminación basada en género y por supuesto como resultado la desigualdad de género, tanto la vida de los productores de café
como la calidad del café que producen. Es decir, cuál es el impacto en sí de la discriminación de género en la vida de los productores y también cómo repercute esto en la calidad del café que producen, ya sea calidad o cantidad, etc. Vamos a tratar de ver ese análisis. Pablo, te sacaste la lotería. Em, sí afecta. O sea, sí hay afecciones en su mayoría negativas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, bueno, es que es raro porque todo lo que pasa aquí de género, digamos, aplica para hombres y mujeres, pero normalmente la más afectada es la mujer, ¿verdad? Y más en la parte agrícola y en café. Sí, resulta que a veces la esposa es dueña de la tierra, pero el representante en la organización es el esposo. Aún así, ella sea la dueña de la parcela. Entonces, eso afecta en la toma de decisiones porque es en una sola vía, sin tomar en consideración la participación de la esposa y la opinión de ella. Puede que ella tenga una mejor visión de las cosas y eso puede afectar de alguna manera. A nosotros, bueno, lo he visto con algunos productores. Las esposas han querido vender el café, ¿verdad? A un buen precio, eh, porque llaman aquí a la agencia y preguntan por el precio y les dan un buen precio y les aconsejan, bueno, es momento de vender porque si no puede que baje el precio el día de mañana. Pero como el esposo es el que está inscrito aquí, por decirlo así, entonces dice, bueno, pero como el contrato se hace con su esposa, el esposo es el que decide. Y el esposo decide no hacer el negocio el día de hoy, sino que otro día, porque él piensa que va a subir el precio, ¿verdad? Y resulta que no. Al final paran perdiendo, ¿verdad? Pierden dinero y de esa forma se ve afectado, ¿verdad? O sea, discriminan a la mujer porque aún así sea dueña de la tierra, el que está inscrito es el esposo. Y el esposo es el que toma la decisión porque es el que tiene la firma aquí para el tema de los contratos, ¿verdad? Aún así ella pueda decidir sobre su propio terreno. Entonces, afecta de forma negativa, ¿verdad? Afecta de forma negativa. Claro, termina afectando a toda la familia por pensar que la mujer no tenía la capacidad para decidir o no darle el acceso a decidir, ¿no? Que no tenga ese chance. Es interesante, en África se dio un caso donde igual los hombres eran los que estaban inscritos a la cooperativa para entregar café, pero por lo general el hombre que era el que manejaba el dinero, no lo devolvía entero, digamos, tanto para invertir en el café como para los gastos de la familia. Y las mujeres muchas veces no tenían cómo cubrir los gastos, ya sea de educación de los hijos, de alimentación, etcétera, que es o para devolverlo en sí al hogar. Entonces, ellas optaban por vender a escondidas el café a precio mucho más bajo y un café más verde, que no haya llegado realmente al grado de maduración y por lo tanto de menor calidad, entonces además recibían menos. Entonces se causaba un problema gigante, causaba el problema de que la cooperativa como tal recibía menos el café que estaba prometido. La familia recibía menos en sí porque y se vendió a menor precio un café verde de menor calidad. Y por otro lado, pues también se causaban problemas familiares, desconfianza y violencia doméstica y cosas así. Pero, y el fondo de eso, el reclamo que hacían las mujeres era que es que no les llegaba el dinero para alimentar a sus hijos, para encargarse de educación y de todo eso. Entonces, lo que se hizo ahí fue un programa en donde se inscribió al hombre y a la mujer a la cooperativa para que ambos pudieran entregar una cantidad
específica como de café, y donde la cooperativa podía darle seguimiento a la familia como un núcleo familiar donde estaban inscritos 2 productores. Entonces allí ya podían recibir el café de ambos, asegurar los ingresos de la mujer, que a la larga iban a ser devueltos a la familia, porque generalmente, eso también es bien sabido en otros cultivos como en banano y todo eso también se ve, que hay una buena parte que los hombres se terminan el dinero en licor y otras cosas, y no necesariamente se devuelve a la familia. Entonces, una forma de poder generar desarrollo en las economías familiares era hacer más partícipe a la mujer de que reciban los beneficios de la venta de sus productos, ¿no? En este caso de café. Entonces, es interesante como un problema de discriminación y de alguna forma el no acceso a la parte económica es una forma de violencia económica, ¿no? Y a la larga, no, toda esa discriminación o esa desigualdad que existía generaba toda esa problemática, y al cubrir el tema de discriminación y desigualdad, se arregló el problema para absolutamente todos, y todos salieron beneficiados en la cadena del café, ¿no? La cooperativa y los productores, ¿no? En este caso. Entonces, es un ejemplo interesante, Pablo, muchas gracias. Siguiente pregunta, le toca a Julio. Dice, ustedes, bueno, sí, esto es del módulo 1, no sé si recuerdan el caso de Rosario y Ernesto. Ustedes han visto casos similares, ¿no? Hay algunos grupos de mujeres y hombres que cultivan café que enfrentan más discriminación que otros. ¿Cómo han visto estos casos? No sé si lo recuerdas, Julio. No, así específicamente no, pero sí. ¿Podemos ver otra vez el ejemplo? Sí, básicamente es como parte de la interseccionalidad, ¿no? De lo que hablaba antes, que cuando se es, por ejemplo, mujer joven o mujer mayor, etcétera, pueda que tenga mayor discriminación que una mujer, digamos, que tiene más acceso económico, que ha tenido acceso a educación, etcétera, ¿no? Y lo mismo un hombre de una zona indígena, pobre, etcétera, pueda que tenga más, digamos, menos privilegios y le cueste más poder llegar a las mismas oportunidades que tal vez alguien como ustedes, que ha podido recibir más educación, por más trabajo que les haya costado y por más que, digamos, sacrificios que hayan hecho, etcétera, pues de alguna forma han podido tener acceso a esas oportunidades en comparación con una persona que quizás ni siquiera pudo recibir educación desde el principio, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poquito de la interseccionalidad, de cómo la discriminación puede ser mucho más fuerte en grupos donde tradicionalmente o por la cultura y todo eso han sido más discriminados. Entonces, tal vez ustedes han podido ver casos en las zonas donde trabajan, donde tal vez grupos o familias que realmente la pasan mucho peor que otras, ¿no? O sea, más allá de la desigualdad en género, en general de esto está su diferencia adicional que hace que les cueste más, ¿no? O tal vez mujeres solteras que tienen varios hijos a cargo, etcétera, o que quedaron viudas, o que, bueno, están llevando a cabo todo esto solas, pero que el marido está en Estados Unidos y les envía remesas para poder trabajar y quizás estén en una mejor posición económica que otros, etcétera. Entonces, con esta parte del ejercicio, la idea es simplemente ver cómo la discriminación acentúa mucho más la desigualdad cuando se trata de grupos más vulnerables. Esa es la idea. Entonces, no sé, ¿has visto casos así? Bueno, yo creo que ha ido cambiando bastante este tema. Ha ido cambiando bastante. Nosotros vemos en los grupos de productores, pues ya muchas personas que tal vez de forma indirecta lo que ha sucedido con la migración ha ido obligando, por decirlo así,
a que las mujeres se empoderen de las actividades productivas. Y de alguna manera, entonces, el hecho que las mujeres, al responder, pues, al tomar el liderazgo de la familia, de las actividades productivas y de todo, entonces ha logrado que de alguna forma, indirectamente, en las escuelas, en temas de escuela, en temas de, por ejemplo, de recursos económicos con entidades que dan financiamiento, en el tema de las mismas organizaciones, con compradores y todo eso, ha hecho de que en el tema de igualdad, todas estas entidades o toda esta sociedad que rodea, por decirlo así, haya ido facilitando de alguna manera ahora que sí se dé la igualdad, ¿verdad? Que sí se den las mismas oportunidades. Pero ha sido no tanto como un proceso de sensibilización, sino ha sido como algo que se ha ido dando por el hecho de que la sociedad ha ido modificando su comportamiento en torno a una respuesta de lo que se ha estado dando, ¿verdad? Entonces, las mujeres se ven, por decirlo así, con la responsabilidad de tomar el liderazgo de la familia, ¿verdad? De tomar el liderazgo y eso ha ocasionado, pues, en forma positiva que de alguna manera se vaya dando estas oportunidades. Sin embargo, lo que sí veo un poco marcado es que sí, en las familias como que existe el hecho de que no hay tanta participación de la mujer, como que a veces no se da tanto el interés, ¿verdad? Aunque sí se está dando el tema. Nosotros, por ejemplo, estamos propiciando de que se dé la igualdad, de que haya participación, pero a veces vemos como que muy pasivas a las mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que es el hecho de cómo ir también despertando eso, ¿verdad? Cómo ir logrando que las mujeres vayan participando más, ¿verdad? Tal vez el tema de la oportunidad existe, pero el deseo, sobre ese deseo creo que es el que hay que trabajar bastante, ¿verdad? Aunque pues no es algo que quizás exista en todos, habrán casos todavía un poco marcados, pero yo creo que son en personas muy particulares donde de repente el hombre sí sigue pensando en que solo él debe de participar y la mujer no. Yo creo que ha ido cambiando ya bastante, ¿verdad? Pero todo ha sido como un movimiento en respuesta a algo, y no tanto porque haya habido mucha sensibilización o algo así, sino que la misma sociedad y el mismo tema de la migración y estos factores han hecho de que vaya cambiando. Pero sí, casos así muy puntuales de discriminación como tal no he tenido la oportunidad de ver. Ok, gracias, Julio. Sí, lo que hay que considerar también es que muchas veces la desigualdad como tal pasa sin que lo notemos, no nos damos cuenta porque está tan naturalizado que lo vemos normal. Entonces hay que ver con una lupa de género más fuerte, más así más como para notarla y decir, uy, esto sí es injusto, esto no está bien. Pero eso lo vamos a ir notando de a poquito, porque ahorita cuando, digamos, yo creo que ustedes ya están bastante sensibilizados, pero por lo general cuando hay algo muy natural alrededor lo vemos como muy normal. Y se nota en la cultura popular. Fíjense en los chistes que escuchan, fíjense en la idea que se tiene, por ejemplo, del amor romántico, de cómo tiene de los celos, fijarse en temas que se consideran muy normales sobre lo que debe o no hacer un hombre o lo que debe o no hacer una mujer. Entonces, de ahí van surgiendo, pero por lo general, tomar en cuenta que la desigualdad pasa sin que nadie se dé cuenta, está muy naturalizada, lo vemos normal. Entonces, ahí hay que ponerle como la lupa esta de género para decir, esto no estaba tan bien, ¿no? Y bueno, volver a retomar que la discriminación crea desigualdad y no necesariamente todas las desigualdades son negativas, porque eso que tú decías, bueno, pues aquí hay gente que le va a interesar más o menos, también hay que entender de que vamos a ser individuos diferentes en general y que a veces hay cosas que nos van a interesar más que otras.
Entonces, por ahí también tomar en cuenta esas cosas. Vamos a ver ahora otro tema que tiene que ver con la equidad de género. ¿Ven acá bien? Vamos a ver. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Ok. Aquí veré que los hombres y mujeres tienen intereses y necesidades diferentes, así como estamos, ¿no? Como nos formaron, etcétera. Entonces, con el ejemplo que les ponía del interés que tenía la mujer en mejorar la educación de sus hijos, que debería ser interés de los dos, pero que de acuerdo a precisamente todas estas conceptualizaciones sociales, es la mujer la que se encargaba del hogar, entonces ella es la que velaba por los intereses del hogar, digamos. Entonces, ojalá que eso cambie, pero hay que entender que en general, como cualquier individuo, todos tenemos intereses y necesidades diferentes, ¿no? Habrá comidas que le gustan más a Pablo que a Catherine, y simplemente por ser individuos diferentes, ¿no? Ahora, eso implica también que vamos a tener prioridades diferentes en general, o que también vamos a tener desventajas diferentes. Quizás algunos tenemos otro tipo de desventajas que ustedes no las tienen, etcétera, ¿no? Entonces, también considerar eso. Ahora, no somos los mismos entre seres humanos y por lo tanto un trato igual no necesariamente logra hacer justicia. Si ustedes ven, por ejemplo, que todos quieren alcanzar una manzana en el árbol, pero a todos se les ha dado un banquito para subirse. Entonces, lamentablemente, esta persona no logra acceder, a pesar de que se le dio igual, ¿no? Un trato igual para todos, y solamente el que tiene más ventajas va a poder acceder. Entonces, esto pasa en la realidad con las leyes, por ejemplo. En Guatemala, por ejemplo, hay muchas leyes de igualdad. La Constitución política habla de la igualdad entre género, raza, etcétera, y habla explícitamente sobre la no discriminación. Y eso sería como este apoyo que pone absolutamente todos los guatemaltecos. Pero el tema es que hay algunos que van a estar más chiquitos que otros, van a tener van a estar en más desventaja que otros. Entonces, ahí es donde funciona el tema de la equidad. La equidad lo que trata es que, ok, cambiar los apoyos de tal manera que el que tiene menos, esté más perjudicado, pues se le ayude de algún modo para que todos puedan alcanzar algo. Y así todos están en equidad, aunque el que reciba más sea precisamente el que más necesitaba en este caso, ¿no? En el mundo ideal esto es lo que quisiéramos. Sabemos que todavía no es así, pero eso nos abre los ojos sobre lo que podríamos hacer también en nuestro trabajo. Entonces, hay que considerar que a veces lo que se trata aquí es nivelar la cancha, ¿no? Cómo nivelamos la cancha para que todos tengan opciones. Y aquí es donde quisiera dejar claro un concepto. La equidad de género a menudo se confunde con la igualdad de género. Entonces, cuando dicen, ay, mira, ¿qué es equidad de género? ¿Qué es igualdad de género? Entonces, los dos conceptos están relacionados, pero no significan lo mismo, son cosas diferentes. La equidad de género es el reconocimiento de que las mujeres y las personas transgénero, en este caso todas las que los mencionaba anteriormente también, pueden necesitar un tratamiento diferente para poder disfrutar de los mismos beneficios y experimentar sus derechos. ¿Ven? Por eso, la equidad de género se refiere a ese proceso de tratar de forma justa, como de buscar justicia. Tratan de siempre equiparar este tema, equidad con justicia, ¿no? Se busca ser más justo. Entonces, en el contexto del desarrollo, la equidad de género a menudo requiere medidas integradas para compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres, o pueden significar, por ejemplo, proyectos dirigidos solamente a mujeres o solamente a hombres. Por ejemplo, el tema de masculinidad, se trabaja solo en una masculinidad sana, o se trabaja solo con hombres, y temas de empoderamiento, etcétera, se trabajan también, o de violencia, incluso se trabajan solo con mujeres, o algún otro tema que tenga que ver, yo que sé, si ustedes quieren incorporar con temas de calidad de café a las mujeres,
para que ellas conozcan cómo manejar más el tema de la calidad, pues tal vez pueden hacer una charla solamente a mujeres también. Entonces ahí radica principalmente esa diferencia, ¿no? En es que la equidad siempre va a incluir esa compensación. Ustedes han oído, por ejemplo, cuando hablan de cuotas, entonces dicen, mira, es que se requiere poner cuotas de género para la junta directiva de la cooperativa. Y a veces decían, no, pero ¿para qué se va a poner una cuota de género? Si dicen que un 50% mujeres y 50 hombres, pero si son muy pocas las mujeres que quieran participar, no se logra cumplir con la cuota de género. Entonces ahí implica lo que decía Julio, que hay que poco a poco animar, etcétera, para que ellas puedan tener esa opción a tener digamos, la oportunidad, la misma oportunidad y poder lograr en algún momento a equiparar, digamos, el acceso a, en este caso, las juntas directivas, ¿no? Dentro de este ejemplo. Entonces, vamos a ver. ¿En quién me quedé? Julio, me quedé, ahora le toca a Catherine. La igualdad de género no significa que las mujeres y los hombres tengan que ser iguales. ¿Cómo entienden esta frase? Ok, yo estaba analizando la imagen y estaba un poco confundida de lo que significaba la diferencia entre igualdad y equidad. Pero tal vez diciéndolo como un ejemplo, la igualdad es, por ejemplo, que tanto hombres y mujeres tienen derecho a asistir a esta capacitación. Se les invita a todos por igual, ¿verdad? Todos tienen la oportunidad de ir y todos tienen la invitación para poder ir a esta capacitación, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la equidad, ¿verdad? Ya hablamos de que todos tienen la oportunidad, todos tienen la invitación de que puedan asistir, pero la equidad, por ejemplo, un ejemplo claro es de que se le invita a los dos, ¿verdad? Tanto el hombre y la mujer pueden asistir a la capacitación, pero la mujer tiene que cuidar al niño, ¿verdad? Entonces ahí hay una pequeña desventaja, que ella no puede asistir porque tiene otras necesidades también, ¿verdad? Entonces a eso se referiría con equidad en este ejemplo, ¿verdad? Entonces ya buscaríamos una manera de cómo hacer para que ella pueda asistir a la capacitación, ¿verdad? Y así tener un balance, que ambos tengan las mismas oportunidades. Excelente, Catherine. No lo podía haber dicho mejor. Qué bueno. Ahora veamos esta siguiente imagen. Hablamos de que, a ver, para asegurar una selección justa, dice, ok, todos ustedes van a hacer el mismo ejercicio. Y entonces, para que todos tengan la misma oportunidad, deben trepar al árbol. ¿Qué piensan de esto? ¿Refleja la equidad de género? ¿Qué otros conceptos analíticos de género pueden identificar en esta imagen? ¿Quiénes son? Entonces, ¿a quién le toca? Le tocaba a Edwin. Se nos fue Pablo. Está Pablo. No se te escucha, Edwin. Perdón. Ahí en la imagen podemos visualizar, digamos, que existen varios escenarios en el caso de varias personas, ¿verdad? Que, digamos, podemos ver animales, pero que pueden representar emociones, que pueden representar varios aspectos de cada persona. Entonces ahí nos muestra que todos valemos igual y que todos podemos tener las mismas oportunidades, ¿verdad? Independientemente de preferencias, de aspectos físicos, emocionales, lo que sea, digamos. Pero, digamos, el análisis aquí que busca es ver, por ejemplo, se quiere hacer una selección
digamos que aquí sea una selección para ser el jefe de área y se invitó a la foca, al pájaro, al elefante, al mono, al pez, al gato y se les invita a todos para que participen en el proceso de selección de jefe de área. Y se les dice, bueno, para asegurar que todos tengan la misma oportunidad, todos tienen que trepar al árbol, ¿no? Y el primero en llegar gana. Entonces, ¿qué consideras? ¿Está dando? En realidad, ¿se está dando la oportunidad a todos? ¿Se está considerando sus diferencias? No, definitivamente le están pidiendo hacer algo que no todos tienen la capacidad de poderlo realizar. Excelente. Y así, no sé si ustedes se han fijado, si hacemos una crítica también a nuestro sistema educativo, que muchas veces no se evalúa, bueno, no muchas veces, siempre no se evalúa a todas las personas con un mismo examen de memoria, ¿no? Y no necesariamente va a reflejar las habilidades que se quieren para la vida, ni el entendimiento en sí y el análisis de los temas que se quieren dar, etc. Y muchas veces uno dice, bueno, aquí injusto, porque es como pedirle a un pez y a un mono que se trepen a un árbol. O sea, estás diciéndoles, ok, sí, ambos tienen la misma, es justo, porque vamos a hacer una sola prueba igual para los dos, pero no se consideran las diferencias, no se están considerando sus necesidades, no se está considerando, digamos, todo lo que sea que lo haga diferente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado siempre de cuando hablamos, es que es justo, porque a todos se les da por igual, de si realmente estamos considerando las diferencias y las necesidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, estoy segura que ninguno de ustedes va a discriminar a los agricultores en función de su sexo y género. Ustedes van a valorar por igual los diferentes roles, aspiraciones y necesidades de todos los agricultores independientemente de su género o de su sexo, ¿no? Y seguramente la capacitación está abierta a todo el mundo, pero como decía Catherine, si usted invita a todos los agricultores a asistir a la reunión, nadie es discriminado, pero también sabe que las mujeres agricultoras enfrentan más desafíos, ¿no? que los hombres para poder asistir a la reunión. Y entonces dicen, ya sea tareas domésticas, entonces probablemente si usted considera eso, va a decir, ay, mira, hagámoslo en otro horario para que las mujeres que hacen tareas domésticas más o menos en tales horas tengan el chance de poder asistir. Ofrezcamos el servicio de guardería, a ver si eso va a ayudar a que realmente puedan participar más, etcétera, porque tal vez los niños pueden jugar o organizar algo por separado, no sé. Entonces el tema es que ya ahí estarían considerando eso. Entonces la idea es que para promover la igualdad de género, usted va a tomar en cuenta los desafíos de género y va a realizar esfuerzos específicos para garantizar que las mujeres puedan asistir a la reunión, las que les interesa, o también ir generando interés, ¿no? En base precisamente a que vean tal vez con ejemplos de otra gente que le está yendo mejor, etcétera, y que vayan viendo y generar el interés. Alguien me decía que el interés se desarrolla. Cuando uno no sabe que tienes esas opciones, no tienes interés, ¿no? Por ejemplo, por un deporte. Nunca he tenido el chance de jugar golf, entonces yo no sé si me interesa. Pueda que me interese, en algún momento juego o veo algo, etcétera, más de cerca, o si tengo una cancha ahí al lado, pueda que me interese, pero en este momento no tengo ese interés, digamos, o voy a decir, si me van a invitar, voy a decir no, porque no tengo ni los palos, ni el acceso a la cancha, ni la plata para pagarme el instructor que quiere hacerme eso, para ayudar con el golf. Entonces el tema es que los intereses, cuando decimos no, es que no tienen interés, pueda que no se ha desarrollado el interés todavía. Y después puede ser que sí, que efectivamente sea alguien que del todo no tiene ningún interés, entonces también respetar eso, ¿no? Es parte de eso. No sé si, Pablo, ¿querés referirte a algo más con respecto a esta imagen?
no, igual la interpretación era esa, ¿verdad? Que la oportunidad está, realmente la oportunidad está para todos, pero no todos tienen, como decían, las herramientas necesarias para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, si de eso se trata el tema de equidad, ¿verdad? Proveer las herramientas necesarias para que todos tengan las mismas oportunidades, pues eso es lo que luego interpretarlo. Excelente, gracias Pablo. Sí, de hecho, pensemos un poquito en ejemplos, ¿no?, de la diferencia entre la equidad y la igualdad en las fincas que trabajan. Ya dijo una Catherine, tal vez, ¿quién más? Julio, ¿querés darnos algún otro ejemplo entre diferencias de equidad de género e igualdad de género en la finca o en tu trabajo? Sí, un segundo. Sí, pues de repente también, por ejemplo, cuando en temas de equidad, la igualdad, por ejemplo, es que se les pueda invitar a alguna capacitación, ¿verdad? Alguna actividad como tal, y que todos puedan participar. Pero sí, en temas de equidad, es posible, aunque no necesariamente, pero, por ejemplo, que el tema tenga que ver un poquito con, por ejemplo, con cierto esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a una finca y por ejemplo, temas de subirse a un árbol, por ejemplo, y ver un tema ahí de poda, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, quizás a un hombre, por temas físicos, es posible que se le facilite y uno quiera que las dos personas realicen de la misma manera la actividad, ¿verdad? De repente a un hombre puede hacer de que se le facilite hacer una actividad con un tipo de herramienta y puede hacer que una mujer no es que no la pueda hacer, pero debe ser necesario facilitarles otro tipo de herramientas para que puedan desarrollar la misma actividad con éxito, ¿verdad? Entonces, como veíamos en el ejemplo del árbol, ¿verdad? Pues el tema era de que ahí estaba y la oportunidad era para que todos subieran, pero por las diferentes capacidades no todos iban a poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, es posible que también cuando nosotros estemos desarrollando actividades, tengamos que conocer bastante bien a las personas, no solo si son hombres y mujeres, sino en términos generales, conocer de una mejor forma a las personas con las que estamos trabajando, para que no de repente nosotros estamos propiciando la igualdad, pero caigamos en temas que no, igualdad sí, pero equidad posiblemente no, ¿verdad? Interesante, Julio. Julio, y hablando de eso, ¿tú no crees que si, por ejemplo, incluso trabajando, como lo estás diciendo, que es buscar la equidad como tal, ¿no crees que se podría pensar o alguien te podría decir, hey, pero estás dando un trato desigual a los hombres? Porque yo qué sé, están acostumbrados a por ejemplo, están acostumbrados a ser los representantes del núcleo productivo ante las cooperativas. Entonces, y de pronto que les digas, no, es que ahora lo tienen que hacer en conjunto con la esposa y ambos tienen que estar inscritos. Digamos que se llega a ese acuerdo donde ya estás buscando estás tratando de utilizar pues tus lentes de género y estás haciendo más, tratando de ser más equitativo. Y entonces, ¿qué le dirías? O sea, porque muchas veces te dicen eso, ¿no? Ay, mira, pero es que esas leyes y no sé qué que han puesto ahora perjudica más al hombre. Es que darle oportunidades a las mujeres significa menos oportunidades para nosotros los hombres. ¿Tú cómo Sí, lo ok. ves? Bueno, sí, correcto. Es posible que se visualice de esa manera. Eh, yo creo que en el tema de abordar el género y la equidad, es muy importante comprender lo que es cada uno de estos dos conceptos
Sin embargo, en el abordaje creo que es una fase bien importante porque debemos de saber cómo hacerlo para no crear en la mente de las personas este tipo de situaciones, ¿verdad? De decir, ¿por qué ahora las mujeres? Y entonces ahora me están quitando a mí por decir, que las personas consideren como que les están quitando los derechos que de repente consideran que por cultura o porque nacieron hombres o porque nacieron mujeres en algunos casos ya los tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se den este tipo de situaciones ahí de cabal lo que decíamos, ¿va? Que alguien sienta que está perdiendo, ¿verdad? Ujú. Yo creo que lo más importante en el abordaje es que las personas vean que el hecho de que puedan participar las mujeres, van a haber mayores beneficios. Van a haber Ujú. mayores beneficios, ¿verdad? Que no sea solo el hombre, sino que el hecho de que participe la mujer, que la mujer también pueda tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, es un gana-gana, es un Ujú. gana-gana para todos. Yo creo que cuando las personas visualicen más que perder algo y que visualicen algo que se pueda ganar, yo creo que vamos a reducir el riesgo de que exista este tipo de conflictos. Entonces, quizás es conocer bien con las personas que estamos trabajando y buscar la forma que lo visualicen de otra manera, para no crear un choque en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en el abordaje creo que es lo más importante. El abordaje, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Julio. Sí, definitivamente la igualdad de género y la equidad son conceptos que si bien eh, se relacionan, no son lo mismo, pero que también para poder abordarlo va a tratarse de buscar como una sensibilización pensando en el gana-gana. Todos ganamos cuando se da un concepto de igualdad. Y me gusta mucho que ustedes ponen como enfoque el ganar-ganar, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Como esto va a beneficiar más a la familia y va a beneficiar más en la producción del café para que todos funcionen mejor, ¿no? Ya, ya para terminar, pues recordar que hay que reconocer esas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y tratarles como corresponde para asegurar que tengan acceso y gocen de sus derechos por igual. Esta sería trabajar, ¿no? En la equidad de género y que pues ambos puedan acceder a y disfrutar sus derechos sin importar cuál género es, ni su expresión de género, ni su identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, una pregunta final, ya para terminar, sería para Edwin. ¿Cuál es en tu opinión, como embajador AAA, cómo puedes promover la equidad de género entre los productores de café, ¿no? Además de las cosas que ya dijeron los otros compañeros, ¿hay algo más que se te ocurre que como embajador se puede promover esa equidad de género entre los productores? Sí, al final, Katy, al final ya es un concepto distinto, ¿verdad? Antes veníamos siempre con la parte de igualdad. Ahorita pues ya se suma la parte de equidad, que eso pues nos obliga a realizar un diagnóstico, poder ver realmente habilidades, destrezas o capacidades de cada persona, tanto de hombres y mujeres, y poder ver realmente cómo pueden encajar, digamos, ¿verdad? Porque lo que siempre platicábamos, va a pedirle algo que tal vez no esté dentro de sus posibilidades o sus capacidades físicas, el poder hacerlo. Entonces, yo creo que como embajador nos va a obligar a realizar un diagnóstico, poder ver bien cómo está el contexto o cómo está cada persona, ¿verdad? Y Ujú. poder nosotros pues sugerir ciertas acciones que puedan ir tomando Ujú. con la gente, ¿va? Siempre con la parte esta de sensibilizar, ¿verdad? A Ujú. trasladar este tema, no solo es decirle, mire, fíjese que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, sino que creo que al final va a ser explicarles el motivo, ¿verdad? El por qué uno puede orientar o sensibilizar a estas acciones, ¿verdad? Pero sí va a ser conocer un poquito más a detalle
a cada persona, tanto hombres y mujeres. Ujú. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Edwin. Pues ya llegamos al final de la presentación. Estamos a 3 minutos de terminar. ¿Hay alguna pregunta adicional que les haya quedado? ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto? Yo creo que equidad e igualdad les quedó bastante bien. Si tienen alguna duda adicional, pueden poner ahorita sobre la mesa la pregunta. No, bueno, si no, entonces también pueden escribirme, ya saben, no sé si ya me ingresaron al grupo de chat de ustedes, no sé quién es el encargado o la encargada de eso. Vamos a ver quién. Ok, ahí verifican entonces y ahí me unen y voy a tratar también de compartirles documentación importante. Recuerden que en la guía que se les entregó al final hay varios enlaces donde pueden informarse un poquito más. Infórmense también sobre la situación de Guate. En Guate, por ejemplo, el tema el PNUD informó que por cada dólar que gana un hombre guatemalteco, una mujer gana 56 centavos para puestos de igual valor. Entonces, imagínense que además de todas las desigualdades, todavía se le paga menos por lo que se hace. Y obviamente tampoco se reconoce lo que se hace en el trabajo doméstico. Entonces, todavía ahí, ese dato todavía debe estar mucho, mucho peor.